Esta conferencia es una introducción a una disciplina original que se llama la física urbana y es también una reflexión más general sobre en qué se han convertido las ciudades en el siglo XXI y cómo deberíamos preocuparnos más de ellas. Pues muchas cosas, pero básicamente todos los problemas han crecido a gran velocidad. El más conocido ahora siendo el cambio climático, pero hemos visto con la crisis del COVID también que las ciudades pueden ser trampas para sus habitantes, como ocurre ahora mismo en Shanghái o en Pekín. Y hay problemas de abastecimiento, hay problemas sobre todo de ciudades que cubren cada vez más espacio, que roban el terreno a todas las otras actividades y que acaban ocupando casi todo el planeta. Primero, tratar justamente de evitar todas las soluciones fáciles que sabemos que no van a funcionar. Por ejemplo, todo lo que se dice hoy en día sobre la ciudad inteligente puede ser un ayudante, algo que ayuda a mejorar, pero no estamos con los buenos órdenes de magnitud. Es decir, que si queremos preparar un porvenir positivo para la humanidad, tenemos que hacer mucho más que poner un poco de electrónica a diestra y siniestra. Entonces, allí es donde interviene una ciencia que justifica gastos que son siempre importantes y que por lo tanto solo se harán si se demuestra que vale la pena. Eso es lo que ya se había hecho en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, y que desapareció principalmente porque la ciencia no fue capaz de seguir a la complejidad creciente de la ciudad. Y hoy en día, eso desde principios del siglo XXI, pero incluso más desde hace 5 o 10 años, estamos recuperando las herramientas, tanto para la medición como para la simulación, que nos permitan justamente trabajar con ciudades hechas de millones de edificios. La radiación solar es el tema más histórico porque es el más sencillo y el que tiene una relación más directa con la forma de la ciudad. Es decir, si construyo un edificio más alto delante, pues estoy en la sombra, pierdo horas de sol y eso ya los romanos sabían hacer cosas con eso. Ahora, hoy en día los objetivos no solo son un buen equilibrio entre la luz natural disponible, que no estemos a oscuras todo el tiempo, un problema por ejemplo que conoce bien España, donde se construye en general excesivamente para protegerse del sol de verano y por lo tanto se tienen muchos espacios oscuros que necesitan luz artificial en el país más iluminado del mundo, o sea, en la zona mediterránea. Entonces eso ya es una cosa un poco clásica. Ahora con las nuevas técnicas, por ejemplo, de aislamiento por el exterior, por el interior, con las nuevas ventanas, doble, triple acristalamiento y con todas las instalaciones activas, como los paneles fotovoltaicos o los sistemas térmicos, hay que elegir qué es lo que se debe privilegiar, cómo jerarquizar los diferentes intereses y cómo distribuir lo mejor posible esta luz entre los edificios, sus techos, sus fachadas, sus ventanas y la misma calle. En un primer lugar, hay que entender que cuando pasamos a la escala de la ciudad, nada es intuitivo. Todo lo que parece fácil y comprensible para un arquitecto local cuando hace un proyecto en un espacio un poco amplio, en un clima que conoce muy bien, se vuelve mucho más curioso en la ciudad y tanto más ahora que se utilizan revestimientos curiosos con mucha reflexión especular, por ejemplo, o unas características térmicas también que pueden ser un poco sorprendentes. Entonces, toda una parte de la física urbana tiene como objetivo primero saber cuantificar, entender. Y eso ya es un gran reto porque hablamos de modelos muy grandes, de millones de elementos, sobre los cuales vamos a hacer funcionar métodos numéricos digitales como los elementos finitos, el cálculo radiativo o el cálculo de los fluidos, del aire, etc. Entonces este reto es algo que estamos en este momento empezando a domesticar, no del todo a vencer, pero hacemos cada año progresos realmente interesantes.
Eso hay que ponerlo en relación con estos datos que empiezan también a mejorar mucho, que vienen de las mediciones. Mediciones con satélites, con drones. Eso ha sido un cambio enorme en estos últimos años. Un cambio que no es suficiente porque es muy complicado medir en la ciudad. Es muy complicado poner aparatos. Entonces nosotros apostamos por calibrar la simulación y luego resolverlo todo con la simulación. Y entonces finalmente justamente esta simulación la queremos hacer siempre con un objetivo de intervención, no solo para entender el fenómeno, pero para, por ejemplo, comparar diferentes escenarios de posible modificación de la ciudad y ver cuál es el que nos aporta los mejores resultados. Si dejamos hacer el dinero es el que manda en la ciudad hoy en día, entonces probablemente creamos problemas enormes que se verán dentro de 20, 30 años y ya no se podrá intervenir. En cambio, si queremos demostrar que hay cosas diferentes que se podrían hacer, un ejemplo perfecto está aquí. Estamos en la antigua estación de Burgos, la nueva está muy lejos del centro, por unas razones ciertamente discutibles. Si hubiéramos podido intervenir ahí y demostrar que valía la pena enterrar la línea, que el coste añadido se iba a recuperar muy rápidamente, entonces habría probablemente tomado una decisión mejor. Entonces, doy el ejemplo de Burgos, pero lo mismo ocurre en todas partes y viene del hecho de que este tipo de simulación no era posible simplemente hace pocos años y que ahora que empieza a ser posible, pues tenemos que ir a hablar a todo el mundo y decir: no se olviden de nosotros, podemos ayudar. Ahí está un poco la idea. Es necesariamente una ciudad más densa del promedio actual y sin embargo donde se viva mejor. Ahí creo que está todo dicho.